Problema 1047. Determina el momento de inercia para el área sombreada con respecto al eje Y. Bueno, para ello pues vamos a dividir el cuerpo en figuras geométricas básicas. Podemos dividirlo en las siguientes formas. Podemos tomar acá un cuadrado en rojo. ¿Qué más? Un triángulo en azul. ¿Qué más? Un triángulo en verde. Y finalmente un círculo en púrpura o morado. Triángulo en verde, un triángulo en azul. El momento de inercia con respecto al eje Y se determina por medio de el segundo momento con respecto al área. Este es el eje Y, el eje con respecto al cual quiero determinar el momento de inercia. Entonces, si yo tengo un diferencial acá, un diferencial de área, las distancias desde ese eje Y son en X, son paralelas al eje X. Por eso el momento de inercia del eje Y son distancias en X elevadas al cuadrado por el diferencial de área. Esto se le conoce como el segundo momento con respecto al área. Segundo momento porque la X está elevada al cuadrado. Obviamente, como hemos separado el cuerpo en figuras geométricas básicas, podemos determinar este momento de inercia con respecto al eje Y como la suma de los momentos de inercia de cada una de esas figuras geométricas básicas en las que hemos dividido el cuerpo con respecto al mismo eje Y. Entonces, esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y del cuadrado rojo, donde el eje pasa por un costado de ese cuadrado rojo, más el momento de inercia con respecto a un triángulo rectángulo azul, donde el eje pasa por este costado, más el momento de inercia con respecto a este triángulo verde para un eje que pasa por este costado, menos, porque hay que retirar el círculo, el agujero que hay ahí, el momento de inercia con respecto a un círculo en morado, en púrpura, donde el eje pasa por aquí, por este costado. Todos los ejes dibujados son el mismo, el eje Y. Bueno, entonces vamos a traer las tablas con las figuras geométricas básicas donde se encuentran las ecuaciones que vamos a utilizar. Aquí tenemos las figuras con sus respectivas ecuaciones. En estas figuras encontraremos, estamos calculando un momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces tenemos un eje Y que pasa, un eje vertical que pasa por el costado y un eje que pasa por el centroide. Este eje que pasa por el centroide, tenemos la ecuación acá, momento de inercia con respecto a un eje vertical centroidal, y también tenemos la ecuación para este eje que pasa por el costado, momento de inercia con respecto a ese eje Y. Bueno, entonces, empecemos con el cuadrado. Observe que el eje no pasa por este costado de acá, sino que pasa por este costado de acá. Es lo mismo, para el cuadrado es exactamente lo mismo. Con respecto a un eje que pasa por acá, el momento de inercia es esta ecuación. Si no tengo esta ecuación, o tengo una figura de la cual no tenga la ecuación para un eje respectivo, toca utilizar el teorema de ejes paralelos. Teorema de ejes paralelos. Esto es el momento de inercia con respecto a un eje, en este caso un eje Y que pasa por aquí por un costado, es igual al momento de inercia centroidal
¿sí? Un eje paralelo al cual yo deseo calcularlo. Y acá quiero calcularlo con respecto a este eje Y. Listo. Quiero calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Entonces busco un eje paralelo pero que sea centroidal, o sea que el eje pase por el centroide, más el área del cuerpo o de la figura por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces observe que el momento de inercia centroidal es base al cubo por la altura sobre 12. El área de un rectángulo, base por altura. Distancia entre ejes, esta distancia es b medios al cuadrado, la base medios al cuadrado. ¿Esto a qué se reduce? Esto es base al cubo por la altura sobre 12 más la base al cubo por la altura, 2 por 2, 4. Voy a multiplicar por 3 arriba y abajo. Me queda 12 como factor común, queda un 3 arriba, un 1 acá arriba. 3 más 1 son 4. Son 4 doceavos de la base al cubo por la altura. Esto es un tercio base al cubo por la altura sobre 3. ¿Qué es lo que tenemos acá? Obviamente. Entonces, para este caso, no importa si el eje está al costado derecho o al costado izquierdo, que las distancias van a ser las mismas. Entonces, esto es igual, como lo acabamos de demostrar, base al cubo por la altura sobre 3. Esto para el cuadrado rojo. Más, vamos para el triángulo rectángulo azul. Observe dónde está el eje. El eje está a un costado, es este eje de acá. ¿Tengo ecuación para ese eje de ahí? Claro que sí, mírela, acá está. Base al cubo por altura sobre 12. Base al cubo por altura sobre 12. Esto es para el triángulo azul, el triángulo rectángulo azul. Más, voy para el triángulo rectángulo verde. Lo mismo, pasa por un costado el eje. Listo. Y ese costado, esta parte del triángulo, ¿sí? Se encuentra pegada al eje. No me serviría si fuera, por ejemplo, con respecto a un eje que pasa por acá, ¿sí? Ya las ecuaciones no me sirven. Necesito que el eje pase por un costado del triángulo. Ahí sí puedo utilizar la ecuación base al cubo por altura sobre 12. Listo. No importa si el triángulo está así en esta posición, o si está así en esta posición, o si está así, o si está así, siempre y cuando tenga el costado pegado al eje. Eso es lo importante, ¿sí? Y siempre el eje Y. Estamos hablando del eje Y. Ya si estuviéramos hablando del eje X, pues es la misma ecuación si el triángulo es así, si el triángulo es así, o si el triángulo es así. Utilizaríamos esta ecuación de acá. Entonces lo importante es que esté pegada el costado al eje. Bueno, entonces de nuevo, queda esta misma ecuación. Base al cubo por altura sobre 12, pero para el triángulo verde. Menos el momento de inercia con respecto a ese agujero. Miren aquí en la tabla que tengo el momento de inercia con respecto a un eje X y un eje Y. Necesito la del eje Y, pero mi eje no se encuentra acá, sino que está por acá. Mi eje Y está aquí a este costado. Con respecto a este eje no tengo ecuaciones. ¿Qué toca utilizar? Teorema de ejes paralelos, que es esto que hay acá. Y el teorema de ejes paralelos me dice que esto es el momento de inercia centroidal. Entonces, con respecto al eje Y centroidal, esta es la ecuación. Pi por r a la 4 sobre 4. Pi por r a la 4 sobre 4. Más el área del círculo, pi por r al cuadrado, por la distancia entre ejes. Mire, este es el eje centroidal. Vamos a ponerlo en morado. Este es el eje centroidal vertical del círculo. Y este es el eje con respecto al cual yo estoy tomando medidas. ¿Cuál es la distancia entre ejes? Esta. Esa distancia vale 3 pulgadas, una distancia negativa, pero como está elevado al cuadrado, no me interesa. Sí, el signo queda positivo. Ese signo es importante cuando esté determinando productos de inercia. Ahí sí es muy importante.
Entonces todo esto con respecto al círculo. Esto es igual. Reemplacemos base del cuadrado 6 al cubo por la altura del cuadrado, que es 6 sobre 3, más la base del triángulo azul. Base del triángulo azul, mírenlo acá está, 6 al cubo por la altura del triángulo azul, 9 sobre 12, más base del triángulo verde, 6 al cubo por la altura del triángulo verde, 3 sobre 12, menos radio del círculo, 2. Tenemos pi por 2 a la 4 sobre 4, más pi por 2 al cuadrado por la distancia entre ejes al cuadrado. Bueno, ahora sí abrimos la calculadora y miramos a ver cuánto nos da esto. Tenemos 6 al cubo por 6 dividido 3. Esto nos da 432 pulgadas a la 4. Seguimos, 6 al cubo por 9 dividido 12. Esto nos da más 162, más 6 al cubo por 3 sobre 12. Esto nos da 54. Claro, es un área más pequeña. Los diferenciales pues serán menos, por tanto pues ese momento de inercia es más pequeño. Y ahora sí, el del círculo. Pi por 2 a la 4 sobre 4 más pi por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esto nos da 125.66. Miremos a ver cuánto nos da este momento de inercia. 432 más 162 más 54 menos 125. Esto nos da 522.34 pulgadas a la 4. En eso queda el momento de inercia de esta figura con respecto al eje Y. Y eso es todo el ejercicio.